Mi nombre es María Fernanda Liscano Poveda, pertenezco a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a la carrera de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta carrera pertenece a la Facultad de Ciencias Empresariales. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es acerca de los contratos laborales, qué tipos de contratos laborales existen, la duración de ellos y algunos conceptos generales dentro de eso. Este tema pertenece a la materia de legislación laboral. Estamos trabajando con una empresa pública que es la empresa de servicios de energía de centrales. Mi grupo está conformado por Jefferson Osneider Escalante y quien les habla María Fernanda Liscano. Empezaremos hablando acerca de qué tipos de contratos existen. Bueno, empezaremos hablando acerca de los tipos de contratos que hay. Vamos a basarnos en el Código Sustantivo del Trabajo de la Alcaldía de Bogotá, que lo podemos encontrar en Google. En él se estipula que hay unas formas de contrato, que los contratos pueden ser verbales o escritos y su validez no requiere ninguna forma especial, salvo disposición expresa contraria. Entonces, en el artículo 38 del capítulo cuarto del Código Sustantivo del Trabajo, se expresa que hay contrato verbal y contrato escrito. El contrato verbal es entre el empleador y el trabajador y se estipulan unos puntos que serían la índole del trabajo y el sitio donde se debe realizar este contrato, la cuantía y la forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por la hora que ejecute el empleado o tarea, y los periodos que regulen su pago. Y otro punto sería también la duración de ese contrato. En el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo podemos encontrar estipulado lo del contrato escrito. Esto dice que el contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos y que está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional. Fuera de las cláusulas de las partes acuerdan libremente las siguientes: la identificación del domicilio de las partes, el lugar y la fecha de celebración de ese contrato, el lugar en donde se haya contratado al trabajador y en donde haya de prestarse el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago. Estimulación de su valor. En caso de que se hayan suministrado habitación, alimentación, como parte del salario y la duración del contrato y el desahucio y terminación de este. Dentro del Código Sustantivo del Trabajo también encontramos que la definición del contrato de trabajo se encuentra en el artículo 22. Dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. También dice que quien presta el servicio se denomina trabajador y aquel que recibe este servicio y remunera este servicio se le llama empleador. La remuneración, cualquiera que sea su forma, se le llama salario. Contiene unos elementos esenciales, eso está en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo. Dice que para que haya un contrato de trabajo se requiere que ocurran estos tres elementos esenciales, los cuales son la actividad personal del trabajador, es decir, la realizada por él, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento. En cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, debe imponer unos reglamentos también, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración de este contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los contratos o convenios internacionales que se realicen de materia que obliguen al país. Un salario como retribución de este servicio que está prestando el empleado hacia el empleador. Una vez reunidos estos tres elementos que hablan en este artículo que los acabamos de nombrar, se extiende el contrato de trabajo y no deja hacerlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que le sean agregadas.
Algunos otros elementos esenciales son para que haya un contrato de trabajo, todo trabajo que se haga entre un empleado y un empleador debe ser remunerado. Dentro del capítulo 2 del Código Sustantivo del Trabajo encontramos una parte que dice capacidad para contratar. En el artículo 19 dice que la capacidad se debe celebrar el contrato individual de trabajo todas las personas que hayan cumplido más de 18 años de edad. Eh, Dice que los menores de 18 años necesitan autorización escrita de sus representantes legales, ya sean sus papás o la persona que esté a cargo de ellos, y en defecto de esto, de un inspector de trabajo o del alcalde. Debe cumplirse este contrato. La autorización debe concederse cuando al juicio del funcionario no haya perjuicio aparentemente físico ni moral para el menor en ejercicio de la actividad que vaya a ejercer. Bien, ahora hablemos acerca del capítulo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que hablamos de la terminación del contrato laboral. En el artículo 61 está estipulado que la terminación del contrato laboral se debe terminar porque el trabajador muera, porque haya un mutuo consentimiento entre empleado y empleador, por expiración de plazo fijo del contrato pactado, porque este contrato se haya terminado, por terminación de la obra o labor que se esté realizando, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o el establecimiento. O sea, eso querría decir si el establecimiento en el que el empleador y el empleado pues, tienen un contrato cierre, ¿sí? Que clausure o eh, cierren totalmente, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral en los casos de los artículos 7 del decreto, por por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Esas serían las causas por las cuales un contrato podría llegar a terminar. Existe contrato por justa causa y existe contrato sin previo aviso, terminación con previo aviso, y entonces explicaremos la parte de el contrato terminado por justa causa. Dice que las justas causas por las que se puede terminar unilateralmente el contrato de trabajo sería por parte del empleador el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleado, que atienden contra el empleado, los miembros de la familia del empleador, el personal directivo o compañeros de trabajo del empleado. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de la familia del empleador o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. La terminación sin previo aviso. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin previo aviso por parte del patrono, haber sufrido engaños del trabajador, violencia, actos graves de violencia que se presenten contra el empleador o contra sus compañeros de trabajo del trabajador. Por parte del trabajador, el haber sufrido engaño por parte del patrono, violencia de parte del empleador hacia el empleado, todo perjuicio causado maliciosamente por el patrono hacia el trabajador en la presentación de un servicio, la terminación con previo aviso por parte del patrono. También podemos encontrar terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, en el cual dice que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutatoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable de esta indemnización. A continuación, mi compañero Jefferson les va a explicar otros conceptos generales que están estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo acerca de
especificaciones del contrato laboral. Muchas gracias. También trataremos los artículos 158, el cual habla de la jornada ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo es la que convenga a las partes o a falta de convenio la máxima legal. Tenemos el artículo 159, el cual habla del trabajo suplementario. El trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede de la máxima legal. Tenemos también el artículo 160, trabajo ordinario y nocturno, artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 789 del 2002, Diario Oficial 45046 del 27 del 12 del 02, lo cual nos habla y trata del ítem 1. El trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 horas, es decir, las 6 de la mañana, y las 22 horas, las 10 de la noche. 2. Trabajo nocturno es el comprendido entre los 22 horas, que son las 10 de la noche, y las 6 horas, que son las 6 de la mañana, es decir, va entre ese rango. El artículo 160, el cual nos habla del trabajo diurno y del trabajo nocturno, tiene unos ítems también muy interesantes, el cual es el 1. Trabajo diurno es el comprendido entre las 6 horas, es decir, las 6 de la mañana, y las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde. El ítem 2 nos habla sobre el trabajo nocturno, es el comprendido entre las 18 horas, el cual son las 6 de la tarde, y las 6, lo cual nos habla de las 6 de la mañana. En el capítulo 2 también tenemos algo que nos habla de la jornada máxima, el cual es el artículo 161. Dice que es modificado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990. El texto es el siguiente: la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana, salvo las siguientes excepciones. 1. En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. 2. La máxima duración legal de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas. A. El menor entre 12 y 14 años solo podrá trabajar una jornada máxima de 4 horas diarias y 24 horas a la semana en trabajos ligeros. Los mayores de 14 años y menores de 16 años solo podrán trabajar una jornada máxima de 6 horas diarias y 36 horas a la semana. La jornada del menor entre 16 y 18 años no podrá ser de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Todo esto es modificado por el artículo 51 de la Ley 789 del 2002. El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando al respectivo turno no exceda de 6 horas al día y 36 horas a la semana. Dando continuación al video, voy a hablar un poco sobre el artículo 51, el cual habla de la suspensión, es decir, el motivo o las causas por las cuales el empleador puede dar terminación o puede dar por terminado el contrato al empleado. Tenemos el número 1, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. El número 2, por la muerte o la inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. Tenemos la número 3, por suspensión de actividades o cláusula temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto del empleador, deberá informar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores. Número 4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria.
Número 5. Por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar. En este caso, el empleador está obligado a conservar el puesto del trabajador hasta por 30 días después de terminado el servicio. Dentro de este término, el trabajador puede reincorporarse a sus tareas cuando lo considere conveniente y el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como se gestione su reincorporación. Número 6. Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda de 8 días por cuya causa no justifique la extinción del contrato. 7. Por huelga declarada en la forma prevista en la ley. Estos son los 7 motivos. Hay más, entre ellos, por ejemplo, el número 3 y el número 5 tiene varias opciones de por qué se puede suspender el trabajo, pero estos son como los que más trata el Código Sustantivo y están muy bien explicados. Toda terminación de contrato debe ser justificada por parte del empleador. Buenas noches para todos, mi nombre es Jefferson Escalante, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En este momento voy a hablar un poco sobre la actividad número 8, la cual consiste en grabar un video explicando sobre unos artículos sobre el Código Sustantivo del Trabajo. Habla también de una cartilla digital sobre legislación laboral. Más específicamente tratamos el tema de la estabilidad laboral. Vamos a hablar un poco del artículo 46, contrato por tiempo determinado. El contrato celebrado por tiempo determinado debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder de 2 años, pero es renovable indefinidamente. El artículo 47 nos habla de un contrato con duración indefinida. Este artículo fue modificado por el artículo 5 del decreto 2351 de 1965. Le ajustaron un texto nuevo, lo cual trata de lo siguiente. 1. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. 2. Un contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso por escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrono lo reemplace en caso de no dar aviso oportunamente o de no cumplirlo solo parcialmente. Se aplicará lo dispuesto en el artículo para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir.